Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Al fin ya aquí Hola, Ronald. conectados ¿Qué para darle tal? inicio. La gente muy ansiosa también. Saludos a las verdades del azar. Ha estado muy Ahí pendiente está para el live. el amigo de verdad es Eleazar. Justo recién subí una tanda de videos en La Palabra Compartida explicando lo que sucedió y Ujú. explicando también que la semana que viene vamos a hacer otro con Antonio, Sí, pero además les tenemos una sorpresa. Vamos a preparar un podcast los tres, pero un podcast en exacto, video a través exacto. de Zoom o de Skype, alguna de estas plataformas, para que podamos tener ese diálogo, ¿no? Entre nosotros tres, que creo que va a ser mucho más fructífero y más interesante. Por eso me da una pena terrible que hoy no hayamos podido hacerlo, pero bueno, las Sí. circunstancias no dieron para más. Cosas de la tecnología. Por cierto, un saludo bueno, nuevamente a las verdades del azar. Pronto tendré un live con él hablando sobre el general Eleazar López Contreras y por qué su cuenta lleva ese nombre y entre otras cosas, alguna actualidad política que tenemos hoy, pues. Y Ujú. bueno, la gente ha estado muy ansiosa con este live porque realmente es un personaje muy mal comprendido, al igual que Juan Vicente Gómez y al igual que otras figuras políticas históricas. Y por lo tanto, Andrés y yo decidimos realizar con mucho entusiasmo este programa para explicar unas cosas, desmentir algunos mitos, algunas leyendas urbanas y cosas que realmente no se cuentan, no se analizan y por eso llevamos a condenar a algunos actores políticos que realmente hoy día se necesita rescatar esos pensamientos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar unas cosas, analizar unos aspectos importantes sobre cómo evolucionó, cómo fue esa evolución durante su vida, tanto civil como política. Y antes que comencemos a describir el personaje, voy a decir algo con respecto a López Contreras. López Contreras fue un hombre que pudo vivir sus etapas de vida, un hombre que murió muy anciano, logró vivir, logró hacer durante su vida unas etapas muy importantes tanto desde su niñez como en su vejez. Normalmente a veces la gente empieza a vivir desde su adultez cosas importantes. Él realmente comenzó a vivir eh, cosas importantes en su vida desde ya muy niño. Y te doy la palabra para que comencemos ya a describir el personaje. Claro, bueno, la dinámica que nosotros teníamos planteada para el día de hoy, que lamentablemente no vamos a poder cumplir a cabalidad, era dividir la vida, obra y pensamiento de López Contreras precisamente en tres segmentos. Un segmento le iba a corresponder a Roger, otro le iba a corresponder a Antonio, otro le iba a corresponder a mí. Uh-huh. Para poder analizar cada una de esas etapas, que son cada una muy importantes y trascendentales para lo que luego es la personalidad de López Contreras por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que uno de nosotros hablara de un segmento y los otros fueran agregando con su conocimiento a ese segmento, ¿no? Que pudiéramos moderar y cada uno tuviera una cantidad de minutos específicos y no irnos por las ramas como nos sucede siempre con Roger o también con Francisco cuando hacemos los lives en Venezuela Inmortal. Bueno, la cuestión es la siguiente. El primer problema que uno tiene que analizar cuando uno analiza, que uno tiene que estudiar cuando se analiza la figura de un hombre como Eleazar López Contreras o como Juan Vicente Gómez, es el tema de la mentalidad de la época. Uh-huh. Perdón, perdón, particularmente una mentalidad muy específica, una tipología muy específica del venezolano, que es la del tachirense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque el hombre de los Andes, y particularmente el hombre del Táchira, vive, crece, digamos, se desarrolla en un ambiente muy particular que poco y nada tiene que ver con el ambiente de desarrollo del resto del país. O sea, acá hay una serie de cualidades y de características que, como el clima, como la tipografía, como el aislamiento que tenía Venezuela en esa época, sobre todo a finales del siglo XIX, que van forjando de una manera u otra el carácter de los hombres que nacieron, crecieron y se desarrollaron, que luego participaron activamente de la política y de las primeras líneas de las grandes magistraturas del país y que vienen de esta zona en específico. Aquí hay que considerar dos cuestiones. La primera es que el Táchira, a finales del siglo XIX, goza de una particularidad de la cual no goza, por ejemplo, lo que serían los valles del país, o por ejemplo, la región de los llanos, y es que hay muy pocos monopolios. La mayoría de las familias poseen, cuando menos,
un pequeño territorio en el cual pueden sembrar y comerciar. Y dos de los grandes oficios que tienen los tachirenses de la época es el de comerciante o el de productor agricultor. Pero están diferenciados además, porque el que produce no es el mismo que el que comercia. El comerciante es un punto intermedio que es el que se encarga de posicionar lo que se cosecha, lo que se planta en los distintos mercados. El mercado de Colombia, el mercado de Maracaibo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Como no existían monopolios, no demasiados monopolios, o si existieron, se encontraban en una medida muy, muy pequeña, el prestigio personal de cada comerciante, el prestigio personal de cada agricultor era sumamente importante, porque sucedía esta cuestión de pueblo chico, infierno grande, todos se conocían, y entonces tu prestigio era lo que iba a determinar tu productividad, el desarrollo y el progreso tuyo y de tu familia. Entonces, evidentemente, esto es algo que determina al hombre tachirense del siglo XIX. Nosotros lo podemos encontrar en la figura de Gómez y la manera en que él supo manejar o en que quiso manejar la hacienda pública. Sobre todo con las reformas del gran Gumersindo Torres. Lo mismo pasa con Eleazar López Contreras y su familia. Crece en ese ambiente tachirense. Los tiempos del Táchira, además, los tiempos de los Andes son muy distintos a los tiempos del resto de Venezuela. Un tiempo más sosegado, más lento, y eso hace también que surjan personalidades como la de la famosa paciencia de Gómez o la frase de la calma y cordura en la personalidad, que creo yo determina la personalidad de Eleazar López Contreras. Entonces, digamos, entender lo que significa ser un tachirense del siglo XIX o del principio del siglo XX es fundamental. Hablaba también del clima y de la topografía. Esto también es esencial porque estamos hablando de un territorio escarpado, un territorio complejo, donde la necesidad de trabajar la tierra, porque además hay una relación muy profunda con la tierra, es imperativa. Entonces, evidentemente, el trabajo duro, el esfuerzo, son cuestiones que están, digamos, van de la mano con lo que significa ser un andino tachirense. Todas estas cuestiones van a determinar en gran medida la personalidad de López Contreras. López Contreras nace en un pueblito muy pintoresco que se llama Queniquea, donde nació también Diógenes Escalante. El 5 de mayo de 1883 estaba gobernando Guzmán Blanco. Y él sufre una pérdida muy temprana, que es la de su padre. Su padre, no me acuerdo si había llegado a general, creo que era coronel nada más. Era coronel. Manuel López se encontraba justamente en ese momento exiliado. Él deja a su mujer encinta, Catalina Contreras, y tiene que irse del país, se va a Cúcuta, y ahí muere de fiebre amarilla. Entonces, la crianza de López Contreras queda de la mano de dos personas nada más, que son su madre Catalina y su tío, que era presbítero, el presbítero Fernando María Contreras. Esa es una de las dos grandes figuras, de las tres grandes figuras que van a influir en la vida y en el pensamiento de López Contreras, y por supuesto en su carácter y su personalidad. Después vamos a hablar del general Ferrer, que es otro, y de Juan Vicente Gómez, que es la otra gran figura. Ahora, ¿qué sucede? El presbítero Fernando María Contreras se preocupa muchísimo por la formación intelectual de su sobrino. Se preocupa por la formación intelectual de su sobrino porque considera que esa es la manera de surgir en un territorio tan lleno de conflicto y de hostilidad como Venezuela, y sobre todo en el caso del Táchira, en donde básicamente están separados, segregados del resto del país. El Táchira, o los Andes en lo particular, gozaba de una cualidad de la que no gozaban otros sectores de Venezuela, y es que la tasa de analfabetismo era muy baja. Ahí se gozaba, por ejemplo, de una gran institución, que era la escuela principal de La Grita, el Sagrado Corazón de Jesús, fundada por Monseñor Jáuregui, que es uno de los grandes personajes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que además era el padrino de López Contreras. En esa escuela de La Grita lo inscribe su tío, el presbítero, el padre Contreras, y allí aprende lo que llamaban las primeras letras, ¿no? Y se forja en ese ambiente intelectual. Fíjate que este es un colegio donde también estudió Diógenes Escalante, donde estudió Román Delgado Chalbot, no era cualquier colegio. El que se graduaba de bachiller allí, en el colegio de La Grita, en el Sagrado Corazón de Jesús, era considerado un hombre excepcional, con cualidades, quizás no para ejercer un mando alto, pero sí para ser tomado en cuenta. Y fue lo mismo que le pasó a Diógenes Escalante más adelante con Esteban Gil Borges. Entonces él sale con una preparación distinta a la que se estaba dando en el resto del país, particularmente en la zona central y norte del país. Cuando él se gradúa de bachillerato, directamente su tío empieza a influir sobre él, el padre Contreras, para que él estudie medicina en Mérida. Y él estaba, digamos, ya tenía eso muy interiorizado, estaba seguro de que eso era lo que él quería hacer, pero al mismo tiempo ya había sido
influenciado por un espíritu de época que se estaba dando con mucha fuerza ahí en el Colegio de la Grita, que era el espíritu revolucionario influenciado por Cipriano Castro, que en ese momento se encontraba en el exilio. Hay que recordar una cosa fundamental. En 1892 se da una revolución que es la revolución legalista, esta tú lo sabes, Sí. que es la revolución de Joaquín Crespo, de los liberales crespistas, en contra de Raimundo Andueza Palacio. Raimundo Andueza Palacio quería continuar en el poder y él venía de otra ala liberal, todos eran gomancistas, pero tú sabes que un momento se divide el crespismo del no crespismo. Y Cipriano Castro era el hombre de Raimundo Andueza Palacio, como lo fue de Rojas Paula en su momento, ahí en los Andes. De hecho, fue el presidente de la sección Táchira del Gran Estado de los Andes. Y cuando se levanta la revolución legalista, es Cipriano Castro el hombre militar a quien Raimundo Andueza Palacio le dice: usted me controla Mérida y Táchira. Evidentemente la revolución legalista triunfa, Gómez y Castro se van, pero están exiliados, y se habla ya en la escuela de la Grita, se empieza a decir: viene Castro, está preparando una revolución, viene Castro. Y esa cuestión ardorosa y fervorosa también, digamos, es algo de lo que se impregna López Contreras. Hay una anécdota muy particular que también permite pensar, ¿no?, en las cualidades del personaje, que es, cuando se da la revolución legalista, un grupo de guerrilleros crespistas trataron de asesinar al presbítero Fernando María Contreras, el tío de López Contreras, y eso él nunca se le olvidó. Él pensaba: esto tiene que acabarse en algún momento, tiene que acabarse este desastre, este desorden, y por eso él apoya a Castro. Ahora, acá hay una diatriba histórica entre los historiadores, porque, por ejemplo, muchos habrán visto en esa famosa imagen de los 60 que cruzan el río Táchira y que terminan venciendo en la batalla de Tocuyito, la imagen pequeña de López Contreras como uno de los 60 iniciales. Pero hay otros historiadores que consideran que López Contreras no se unió ahí, sino que se unió en Capacho. Cuando por fin cruzan el río Táchira, llegan a Capacho, que se unen 120 más a esos 60 iniciales, supuestamente ahí se une López Contreras. Eso, digamos, es una cuestión no demasiado importante. Lo que sí es valedero es que él participa en la Revolución Liberal Restauradora desde el inicio, porque considera que es necesario establecer un cambio en Venezuela. El Táchira, que siempre ha sido muy identitario, que tiene una cualidad particular, que es el hecho de, a pesar de ser un territorio de frontera, no es un territorio de confusión en la identidad, sino que a través de lo colombiano reafirma lo venezolano. Genera este tipo de hombres, y entonces en el caso de López Contreras está también ese pensamiento de, por más que estamos seccionados del resto del país, nosotros tenemos que hacer algo para integrarnos al resto del país, para que Caracas por fin reaccione a lo que está sucediendo. Bien, entonces evidentemente se une a la Revolución Liberal Restauradora, que como tú sabes empezó en mayo de 1899, termina en octubre, creo. Octubre. En la batalla de Tocuyito. La entrada de Castro a Caracas. Exactamente, llegan victoriosos en octubre a Caracas. Acá sucede una cuestión curiosa, y es que López Contreras sale herido en la batalla de Tocuyito. Él sale herido, le pegan un tiro en el brazo. Y hay una anécdota bien interesante que la contaba el doctor Guinand, que fue su médico ya en los últimos años de su vida, en un documental que hizo Bolívar Films hace bastantes años. Él decía que López Contreras perdió el pulso en ese brazo, por más que fue atendido muy rápidamente por nada más y nada menos que el doctor Luis Racetti, casi nada, con el auspicio de Gómez. Perdió el pulso, y entonces él contaba de manera muy chistosa que cuando él iba a tomar el pulso en esta mano, que es la mano izquierda, donde recibe el tiro, López Contreras siempre le decía con esa voz de ronca, por eso le decían Roquito: no se olvide que esa es la mano donde me dieron el tiro. Entonces, digamos, esa es una de esas anécdotas interesantes que suceden en esta época, ¿no? Ahora, cuando la Revolución Liberal Restauradora va teniendo lugar, no solamente cuando termina, López Contreras ya empieza a tener ciertos encontronazos ligeros, pequeños, con la figura de Cipriano Castro. Antes de salir de allá de Capacho, o de Queniquea, o de donde haya salido realmente, él recibe un consejo de su tío, el presbítero Contreras, que le dice: manténgase muy cerca, hijo, del general Gómez, porque el general Gómez es un hombre prudente, es un hombre bueno, en las palabras de Contreras, y tenga mucho cuidado con el general Castro, porque el general Castro es un hombre guapo, pero muy despreocupado. Y efectivamente, López Contreras busca la manera siempre de mantenerse bajo la tutela o bajo el cuidado de Gómez. Y a medida que ellos van avanzando en este proceso revolucionario que llega hasta octubre, él se va dando cuenta de ciertos exabruptos que tiene Castro, que no le parecen, porque él es un hombre formado por su tío como una persona muy seria, muy íntegra,
que además desde pequeño le tocó trabajar la tierra, tenía labores domésticas muy específicas que le forjan un carácter que es el que nosotros conocemos. Entonces no cuajaba, no calaba para él la personalidad de Castro, que era esa personalidad del caudillo de época, lleno de exabruptos, lleno de desmesura. Entonces no le gustaba mucho esa figura y en cambio admiraba a la de Gómez, que era más parecida a la suya. Un tipo más reservado, callado, paciente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy interesante. También está el tema, yo no sé si lo quieres seguir tú o quieres que lo diga yo, una vez que ya triunfó la Revolución Liberal Restauradora, como sabes, él ejerció hasta 15 cargos, entre militares y civiles. El primero de esos cargos fue ser el edecán del presidente, edecán de Cipriano Castro. Pero él tiene un problema muy grave con Castro que ya viene, digamos, creciendo con esto que te contaba. Y que se acrecienta en un momento en el cual el edecán le responde, digamos, no de manera desubicada, no de manera irrespetuosa, pero le responde a Castro que no va a realizar una acción que se le pide en un momento en los cuales Castro, bueno, entraba en esta especie qué sé yo, de momentos de locura temporal, ¿no? Aunque me parece, digamos, un poco exagerado llamarlo así, pero para que se entienda. Él solía tener esta personalidad iracunda, ¿no? Entonces, evidentemente, dice enemista, por lo menos Castro con él, y empieza a tener títulos secundarios. Lo empiezan a poner de segundo jefe de batallón Carabobo, segundo jefe de tal cosa. Y tengo una cuestión Sí. que en la Libertadora se nota mucho. Para los que no lo saben, en 1901 en Venezuela se levanta una revolución muy importante, que es la Revolución Libertadora. De esa revolución es donde Gómez sale aclamado como el pacificador de Venezuela. Y en esa revolución, conducida por un hombre que además de caudillo era un gran banquero, el gran banquero venezolano, el Rockefeller venezolano, que es Manuel Antonio Matos, se unen también los más grandes caudillos de la época. Ahí está Luciano Mendoza, el vencedor de Páez. Si mal no recuerdo, estaba El Mocho Hernández. El Mocho Hernández. Estaba Carlos Rangel Garviras, Nicolás Rolando, que es vencido en Ciudad Bolívar. Y López Contreras pide unirse a la lucha en contra de la Revolución Libertadora y se lo conceden. Pero sucede una cosa, lo nombran segundo jefe del Estado Mayor, segundo asistente, perdón, del Estado Mayor. Y eso para él es un ataque directo de Castro, porque habían habido compañeros de él, incluso gente con menor mérito, que había sido nombrada primer jefe, primer asistente del Estado Mayor o incluso generales. Y entonces él, obviamente, dentro de su templanza, dentro de su calma, no dice nada, acepta lo que se le ordena, porque ante todo era un soldado, pero digamos, va generando una reacción un poco, no de resentimiento, pero sí de disconformidad con Castro. Hay una cosa que sí pasa acá, y es que lo ponen a las órdenes del general Diego Bautista Ferrer. Y Diego Bautista Ferrer era un general extraordinario para la época y para las características tan complejas y de tanta ausencia y de tanta carencia que tenía el ejército venezolano en ese momento. Ni siquiera estaba fundado, recuérdalo. No lo había fundado, eso lo funda Gómez después. Y entonces, Diego Bautista Ferrer tenía la cualidad de que era un hombre muy serio, muy disciplinado, casi un estilo prusiano, a pesar de que todavía no existía eso en Venezuela. Y él lo forma a López Contreras en otro aspecto de su vida, que es el de cómo manejarse en situaciones de estrés y cómo mantenerse templado ante la austeridad, que es algo que él, por supuesto, va a tener que enfrentar decisiva y definitivamente en 1936, cuando le toque ser presidente constitucional de la República y atravesar la gran transición del gomecismo a la apertura democrática que inicia con él. Entonces, dentro de todo, se cierra una puerta, pero se abre una ventana. Bajo la influencia de Bautista Ferrer, Contreras aprende esto, conoce Venezuela, porque además acompaña al general en todas las grandes campañas. Gómez, por supuesto, logra cosas inusitadas, vence en la cuarta, creo que es la cuarta batalla de la Puerta, a Luciano Mendoza, que ni Páez le pudo ganar. Perdón, que ni Bolívar pudo ganar en la Puerta, y Páez no le pudo ganar a Luciano Mendoza. Y después, en el oriente del país, en Ciudad Bolívar, vence a... me van los nombres porque son tantos ya. Sí, son demasiado... Sí. Bueno, no importa. Y la cuestión es que López Contreras sale dentro de todo bien posicionado de esta situación. O sea, sale bien posicionado en la Libertadora
Y dice algo muy interesante que habla bien de su personalidad, o que describe muy bien su personalidad, y es: ante el desorden y la anarquía triunfó el orden y la cordura. Y esto ya te, digamos, como que te da una profecía, un anticipo de lo que va a ser él en labores de gobierno, ¿no? Claro. Este, pero fíjate, acá, no sé si extenderme más o quieres tú aportar a lo que vengo diciendo, porque bueno, ya llegaste al Libertadora y todavía no te escucho hablar. Sí, bueno, sí. No sé qué. Sí, agregándole un poco más a todo esto que expusiste muy bien, toda estos primeros años de su vida. Estamos hablando que cuando el general López Contreras es nombrado como edecán de Castro, él tuvo eso que mencionaste, tuvo ciertos roces. De hecho, Castro era muy escéptico con él. O sea, tenía esa forma de verlo un poco distanciado y con recelo, ¿no? Ujú. Eh, Hay una parte muy fundamental en la vida de López Contreras, en lo que fue su vida civil y militar ya luego de lo que es la instalación del gobierno de Castro, es que él se dispersa, es enviado a recorrer todo el país. O sea, Ujú. creo, por lo que yo he leído y he estudiado sobre los primeros años de Castro y durante el gomecismo, General López Contreras fue de los allegados a los de la Revolución Liberal Restauradora, fue el político y el militar que más conoció Venezuela, porque si vamos a situar Después de a Gómez. Gómez, después de Gómez, claro, Gómez en su hacienda, en su casa en Maracay, perdón, manejaba las riendas del país, pero López Contreras logró tener más contacto con cada rincón de Venezuela, rincones que hay que mencionar que eran casi que intraficables porque no había vías de comunicación pertinentes. Además se encontró con ciertas cosas y lograron impactarlo como fue enfermedades incurables, o sea, enfermedades que realmente era muy difícil de atenderlas en esas situaciones tan precarias. Más aún, me voy a ir un poquito más atrás a su niñez, a su adolescencia, las cosas que él vio durante esa época revoltosa que fue la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela. Una revolución donde en cualquier momento se levantaba un caudillo y para lograr llegar al poder, pues. Ujú. Y él vio muertes, o sea, batallas, o sea, personas muriendo durante esa guerra y esas cosas de alguna manera lo fueron fortaleciendo, ¿no? Viendo qué situación era la que él iba a enfrentar durante sus años posteriores. Durante esos 14 años entre 1900 y 1914, que logra rodear, caminar y conocer gran parte de los venezolanos, se fue instruyendo mucho durante lo que fue su vida militar, sabía qué cosas necesitaba tal región del país, y fíjate cómo esas cosas se fueron acumulando hasta llegar el año en que él toma la presidencia. Pero claro, allá vamos a llegar después. Y una cosa muy importante que yo puedo analizar de la vida del general es esa forma que, como lo dije al principio, esa niñez que literalmente lo convirtió en un adulto, ¿no? Esa influencia de su tío, de cómo lo formó en el mundo de las letras, en el mundo de ser un ser intelectual, que era un hombre Además, él se ajá, va muy joven y se va con 15 años. con Se une 15 con años, 15 era un años. niño, exacto. Además de Exactamente. eso, exacto, y además de eso, cómo él logra manejar situaciones de una forma tan diferente y distante a como las podía manejar Cipriano Castro. Y fíjate, hay una cosa muy importante que transcurrieron durante los 8 años, entre 1900 y 1908, es que Castro, tanto Castro como Gómez, tenían un poco, más Castro, por supuesto, tenía un poco Gómez tenía como cierto recelo de él porque él pensaba que López Contreras era muy fiel a la causa castrista. Castro pensaba que él era muy fiel a Gómez. O sea, ellos Ujú. dos como que tenían esa cierta desconfianza de él, ¿no? Y lo salva, Pero
Tú sabes que eso Fíjate que, pasó, perdón que te interrumpa, ajá, eso pasó por una situación puntual. Yo te había comentado que Castro le empieza a dar a él títulos secundarios, lo empieza a colocar en posiciones secundarias ujú, después de que tienen estos encontronazos, ¿no? Y una de esas ujú, posiciones secundarias es cuando Castro nombra a López Contreras segundo jefe del Castillo Libertador. Y en el Castillo exacto, Libertador es donde se gesta lo que se conoce como la aclamación, que fue todo ese movimiento completamente dantesco que organiza Castro para poner, como diríamos de manera muy folclórica, una concha de mambo a ujú, Gómez. La aclamación es básicamente la organización de distintas fuerzas procastristas para que aclamen a Castro y le pidan que vuelva al gobierno cuando él esperaba, después de hacer una pseudo renuncia, que Gómez aprovechara esa coyuntura para tomar el poder. Gómez, muy inteligente, no lo hace. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Como él estaba de segundo jefe, López Contreras, en Castillo Libertador, no se une ni a los que están en ese momento conspirando allí, los ujú, procastristas, ni lo denuncia, sino que se aleja de esa coyuntura. Gómez empieza a verlo como alguien castrista y Castro como un gomecista. Es complicado. Pero sí, ¿qué pasa? Con esto también lo que te quería comentar. En 1915 aproximadamente, eh, Gómez intercepta una carta que le envían ujú, a Eleazar Contreras desde el extranjero, donde le invitan a participar de la conspiración. Entonces ahí Gómez se da cuenta de que López Contreras en realidad nunca estuvo metido en ninguna conspiración. ujú, exacto, Creo que no para responder esa carta. Entonces él vuelve a integrarlo a la vida política con cargos militares. Le da la dirigencia del batallón Piar. Lo coloca como director de guerra en el Ministerio de Guerra y Marina bajo la dirigencia de otro venezolano importantísimo que es el doctor Jiménez Rebolledo. ujú, Entonces, ¿qué sucede con el doctor Jiménez Rebolledo, que era un civil dirigiendo la cartera de guerra? Se encontraba directamente abajo del militar más importante, que en ese momento que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era Gómez. Y en ese sentido, eso hacía que virtualmente el segundo hombre más poderoso de Venezuela fuera Eleazar López Contreras, ya en una época tan temprana como esta. ¿Por qué? Porque recuerda que Gómez hizo varios cambios constitucionales en los cuales cambiaba la estructura política del Ejecutivo. Hubo periodos en los que había dos vicepresidencias, hubo periodos en los que la presidencia se dividía entre el jefe del Estado y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y este es un periodo así. Estaba Victorino Márquez Bustillos como jefe de Estado y Gómez estaba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces él era el hombre más importante del ámbito militar y el segundo militar con más rango en ese momento, que era el director no con rango militar, sino con rango político, era Eleazar López Contreras como director de guerra. Eso es lo que quería ujú, comentar para que sí. vieras cómo se da esa coyuntura. Claro, y fíjate, López Contreras después de pasar todo este tiempo, una situación que era muy incómoda para él, tanto para él como su familia, esa situación de traslados continuos a diferentes partes del país, cuando precisamente cuando lo nombran director de, bueno, para explicarle un poco a la gente, para que se familiarice con el cargo, la dirección de Guerra y Marina es lo que hoy conocemos como ministro de Defensa. Viene siendo la misma. El ministro de Guerra y Marina. El Ujú, director de Guerra exacto, y Marina es subalterno del ministro de Guerra y Marina. exacto. Totalmente. Y fíjate, hay una situación que se da, una situación importante que se da, es que cuando llega la fecha de 1921, ya era el último año de la presidencia del doctor Victorino Márquez Bustillo, se presenta una situación en la que escogen una legión o un grupo, vamos a decirlo así, en el que está involucrado el general Eleazar López Contreras, para ese momento era coronel, aún no era general, junto al doctor Carlos Jiménez Rebolledo, que era el ministro de Guerra y Marina, y otros acompañantes para hacer un viaje al exterior, ¿no? Esto fue algo inédito en el momento, ¿no? Que contemplaba un viaje a Europa y otro a Estados Unidos. El viaje a Europa involucró los países de Inglaterra, Francia y Bélgica, Uh y -huh. posteriormente Estados Unidos. El propósito del viaje era hacer algunos cursos y estudios militares para traerlos al país y la adquisición de equipos sofisticados. Estamos hablando que fue la post Primera Guerra Mundial, estaba casi recién terminada, y tanto en Europa como en Estados Unidos eran los países donde se podía conseguir estos armamentos de mejor tecnología para la época. López Contreras en esos viajes
logra tener otro impacto de vida, otro impacto que lo ayudó mucho a lo que fue esa forma de él ir agregándole cosas a lo que fue su visión de país, ¿no? Y fue la gran civilización que ven en estos países. Es ciudades ordenadas, calles totalmente impecables, o sea, sistemas de salud totalmente Desenfrenado. exacto, y países que venían de una guerra. Entonces, todas esas cosas fueron influyendo en la mentalidad de él, en esa evolución que poco a poco, o sea, López Contreras fue un hombre que anualmente había algo que lo agregaba a su, o sea, fue una vida muy vivida, lo voy a denominar de esa manera. O sea, cada año, durante su vida militar, antes de llegar a ser presidente, lo fueron nutriendo de una manera que cuando llegó a la presidencia ya era un hombre que había recorrido tantas cosas que fue lo que lo ayudó a tomar todas las buenas decisiones en una Claro. época, en una transición tan difícil como fue el posgomecismo. Es Y que no fíjate solo, que, no solo eso, yo creo que, perdón, ¿no? Que te interrumpo otra vez. ajá, Uno analizando la figura de López Contreras puede dividirla en tres elementos fundamentales. Tú tienes el López Contreras hombre, López Contreras humano, el civil, que está pensando en la transformación democrática, institucional más que democrática, que eso es más importante todavía, en hacer de la República un ente con instituciones fortalecidas, que mejorara y se desarrollara progresivamente. Tienes López Contreras intelectual, porque fue un hombre no solamente muy leído, sino además que escribió libros. ¿Okay? El más importante de eso es Bolívar, conductor de tropas, publicado en 1930. Y después el López Contreras militar. ¿Qué sucede? Cuando López Contreras es nombrado director de guerra, y además, más allá de que hace este viaje, cuando recorre el país, ve las condiciones paupérrimas en las cuales se encontraba el ejército venezolano en su momento. Y también las condiciones paupérrimas en las cuales se encontraban muchos venezolanos de la época. Entonces, él ya empieza desde ese momento a dilucidar cosas que luego aparecerán, por supuesto, en el programa de febrero, como es el tema de cómo solucionar el gran problema de sanidad que tiene el país. Porque en Venezuela había epidemias que se habían vuelto endémicas, particularmente enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, o que le llamaban lenorragia en ese momento, la malaria, evidentemente, la tuberculosis. Entonces, estas son cuestiones que él ya está planteándose en ese momento, y en el ámbito militar, como director de guerra, empieza a tomar acciones directas para tecnificar, para profesionalizar las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que él hace es la uniforme. Bien, los sueldos y las raciones. Empieza ya a preocuparse por la importancia de la educación en cada uno de los estamentos de la sociedad. Entonces mete escuelas primarias dentro del ámbito militar para que se formen también en las primeras letras, para que no sean militares analfabetos, militares que por lo menos tienen una carrera primaria ya realizada. Construye el campo de aviación de Maracay. O sea, él se empieza a preocupar y al mismo tiempo está analizando el desarrollo potencial militar de naciones cercanas, como es el caso de Colombia, que esto va a ser muy importante ahora en un rato cuando hablemos del tratado López de Mesa-Gil Borges, ¿no? Que es el tratado limítrofe del 41. Entonces, está este hombre que desde la Libertadora, más allá todavía, desde la salida de los 60, sumándole a la Libertadora, sumándole sus viajes como director de guerra, el conocimiento de la tropa, el conocimiento de la situación, de las condiciones materiales de existencia de los venezolanos, van construyendo una figura profundamente humana y profundamente comprometida con el desarrollo progresivo de una Venezuela distinta, sin en ningún momento dejar de lado el cumplimiento del deber, sin en ningún momento renegar de la lealtad y de la debida obediencia que le tenía a Juan Vicente Gómez, que lo había convertido en su protegido, ¿no? claro. Entonces, y perdona si te estoy desviando, llegamos a un momento, pero para que no se nos vaya tampoco el tiempo, de coyuntura muy importante, que es en 1922, cuando Juan Vicente Gómez se enferma por primera vez, tiene una crisis, acá para los que no, Juan Vicente Gómez murió de cáncer de próstata. Es un cáncer de próstata que se suma a una anuria, es decir, tenía la imposibilidad de orinar, ¿no? Y se envenenó con su propia uria. Fue una situación muy trágica, pero lo cierto es que la primera gran crisis la sufre en 1922 y se empieza a hablar de la sucesión de Juan Vicente Gómez. ¿Quién va a suceder a Gómez? En ese momento, Gómez vuelve, había, digamos, cambiado la Constitución, elimina la figura bipartita
del presidente, el jefe del Estado y el comandante de la Fuerza Armada, el comandante del Ejército, mejor dicho, y vuelve a las dos vicepresidencias. El primer vicepresidente era su hermano Juancho Gómez, y el segundo vicepresidente José Vicente Gómez. Y el país se divide, o más que el país, el poder se divide entre los juanchistas y los vicentistas. ¿Ok? Porque ya están pensando, bueno, Gómez se puede morir. ¿Qué vamos a hacer? La legalidad imponía que en caso de la muerte del presidente, el primer vicepresidente es el que tenía que tomar el mando. Es decir, don Juancho, el hermano de Juan Vicente Gómez. Y Eleazar, digamos, en vista de que eso era lo que la legalidad imponía, y esto también es fundamental para entender su concepción de la política y lo que él va a hacer más adelante, se une a los juanchistas y dice, no, acá no vamos a empezar con intrigas palaciegas, no vamos a empezar con conspiraciones. En todo caso es don Juancho el que le toca. Gómez se recupera y cuando se entera de la actitud de Eleazar López Contreras, se gana aún más la confianza de... La confianza. Entonces, claro, luego viene el asesinato de Juancho en 1923 en el Palacio de Gobierno, y luego llega un momento destacadísimo en la vida de Juan Vicente de López Contreras, que es cuando Juan Vicente Gómez vuelve a poner a un presidente encargado, en este caso es el doctor Juan Bautista Pérez. López Contreras queda como ministro encargado de Guerra y Marina. Por primera vez, creo que estaba el general Tobías Uribe, que se había tenido que ir por enfermedad. Y ya en ese puesto, estaba como encargado, pero empieza a ejercer labores y empieza a preocuparse por un desarrollo mucho más progresivo, más paulatino y más profundo, no solamente del estamento militar, sino de Venezuela en general, ¿no? Es un periodo interesante, bueno, creo que después nos lleva a uno de los momentos más trascendentales de su vida, no solamente como político, sino su vida íntima, que es el levantamiento del 28, ¿no? El levantamiento del 28 por la generación del 28, y capaz tú lo quieres comentar porque ahí estaba incluido, estaba implicado su hijo, Eleazar López Gómez. Sí, y fíjate, una cosa que me voy a regresar otra vez al año de 1921, que esta fue una de las cosas que, como ahorita mencionaste, que más ayudaron a ganarse la confianza de Gómez, fue cuando se asignó un monto de dinero para la compra de estos equipos militares que se iban a adquirir en el extranjero, ¿no? Y López Contreras logró darse cuenta, vamos a decirlo en criollo, del chanchullo que quería hacerse durante esa adquisición, ¿no? Tú sabes, comprarlo más barato y justificarlo como caro. Ese tipo de trampas que acostumbra a hacer la corrupción. López Contreras se da cuenta de eso y no participa. O sea, para él realmente eso era algo muy nefasto, o sea, algo que no iba con su personalidad. Y también el doctor Jiménez Rebolledo tampoco participa. O sea, de ese grupo que se fueron, ellos dos se apartaron de esa marramucia que se iba a hacer con el dinero, ¿no? Esto, no solo por supuesto, eso, para que veas la probidad de López Contreras, a él le ofrecen darle el dinero en la mano. Le ofrecen, exacto. El monto para comprar los pertrechos o lo que haya que comprar del parque militar. Y dice, no, yo no voy a aceptar que se me dé ese dinero en la mano. En todo caso, se hace una transferencia directa a través de algún intermediario o algo, pero esto va a perjudicar a mí. Porque si llega a suceder en algún momento, mira, digamos, la previsión y el estadismo del personal, que a nosotros nos quieren acusar de algo, un gobierno ajeno u opositor, van a empezar por el tema de si llegamos o no a embolsillarnos unos reales, es decir, a cometer peculado. Eso fue muy importante. Fue muy importante y ya te habla, tantas cosas son interesantes lo que venimos hablando porque hablan de la personalidad de un hombre que va a ver, digamos, exponencialmente marcada, determinada, es el momento en que le toca gobernar, ¿no? Pero yo quería que me comentes un poco del 28 también. Sí, no, claro, y digamos que esa forma de él manejarse dentro de la política habla mucho de lo que era su honradez, o sea, del prohombre que era, ¿no? En esa época, ¿no? Cuando llega la situación del 28 de estos estudiantes, hay dos personajes que lograron, bueno, hay tres realmente, ¿no? Que lograron ser presidentes. Uno fue Betancur, el otro fue Leoni y el otro fue el doctor Germán Suárez Flamerich, que fue provisional después del asesinato de Delgado Charbot.
él se encontró en una situación realmente muy, digamos, apretada, porque él como jefe militar, o sea, su prioridad era resguardar lo que eran en este caso, los edificios de gobierno, ¿no? Que no fuesen a atacarlos ni a destruir o a hacer caos en eso, ¿no? Sin usar la violencia. O sea, él, dentro de todo, él sabía que no podía usar un ejército, unos hombres armados contra unos muchachos que manifestaban simplemente, unos muchachos estudiantes que manifestaban un inconformismo con el gobierno, con el gomecismo. Claro, Entonces, claro. esa fue una situación muy apretada que le tocó manejar con mucha cordura, anticipándose a sus palabras proféticas. Hablan mucho también de cómo él manejó esta situación tan delicada y que hasta le tocó enfrentar a uno de sus hijos, que en ese momento era Alexander. cadete, si mal no recuerdo. Mira, Cali. Exacto, que le tocó aislarlo. O sea, también le tocó enfrentar una situación que posteriormente Pérez Jiménez se la condecoró, vamos a decirlo así, que fue una situación en la que Pérez Jiménez iba hacia Caracas y se encontró, detuvieron a Pérez Jiménez. Parecía que llevaba algunos documentos, papeles que tenían ciertas teorías comunistas. A Pérez Jiménez lo detienen y Gómez se entera de eso. Gómez mandó a No te poner puedo mano creer. dura, sí, a poner mano dura contra este muchacho, y López Contreras intercedió por él, o sea, lo defendió. Más Claro, adelante, cuando Pérez Jiménez llega al poder, bueno, cuando estaba ya lo que era la Junta Militar de Gobierno, fue cuando López Contreras regresa al país, después del exilio. Me voy a adelantar un poco, más o menos como para explicarles cómo en estos años, tanto con los rebeldes de los muchachos del 28, él manejó esta situación o sea, fue una maniobra muy hábil de un hombre que conocía, parecía que conocía todo este tipo digamos, de personalidades en Caracas, ¿no? Tanto los sí. rectores de la universidad y todo eso. No, no solo eso. Fíjate, acá se nota el calibre que tenía López Contreras como conductor de tropa, ¿no? Uh -huh. Porque cuando sucede el levantamiento, cuando suceden los hechos del 28, lo que se está buscando también en gran medida era un levantamiento militar. Y de hecho había una conspiración que iba a iniciar en Miraflores, que se iba a unar a otro levantamiento en el cuartel de San Carlos, Uh y -huh. que después, en esta unidad, iba a exigir la renuncia del presidente y la disolución del Congreso y la eliminación de todo lo que ellos llamaban el gomecismo uña en el rabo, como se decía en esa época, es decir, el gomecismo más rancio para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? López Contreras se entera del levantamiento en San Carlos y se va él solo para allá. Él solo. Le dice a su chofer, me lleva para San Carlos. Llega hasta allá y detiene en ese momento al capitán que estaba comprometido, y que era el capitán Rafael Alvarado. Llega al cuartel y alza con voz de mando y le dice, están todos detenidos, acá no sucede nada. Y le siguieron la orden. Todos se comprometieron con el general López Contreras y quedó detenida la sublevación de San Carlos. Y de hecho, cuando las tropas de Miraflores esperaban encontrar a gente amiga, e incluso los subversivos del 28 que esperaban encontrar gente amiga, se encontraron con que los militares de San Carlos estaban del lado del gobierno. Entonces, esa también es una cuestión bien interesante, la manera en que él manejó esto, ¿no? Fíjate otra cosa, a él le ofrecieron en 1929 participar de la conspiración del Falque de Román Delgado Chalbó. Y él dijo, nanay, yo no voy a participar de eso. Él entendía una cosa que es fundamental en estos periodos de transición, que es siempre trabajar dentro del marco de la legalidad. También entendía que con Gómez iba a morir el gomecismo. Dicen incluso que el mismo Gómez se lo dijo en un momento, y que era posible transformar a Venezuela dentro de lo que la legislación permitía, sin necesidad de hacer grandes revoluciones, sin necesidad de hacer una tabula rasa, que era lo que pretendían los jóvenes más idealistas. Entonces esa institucionalidad habla muy bien de López Contreras, porque encuentras en él a un personaje que tiene confianza dentro de todo, en las instituciones vigentes y en su posibilidad para transformarse, siempre y cuando se elija a los hombres correctos, siempre y cuando se elija a personas probas.
que efectivamente son las que van a conformar su gabinete en un momento, ¿no? Entonces, fíjate, en los hechos del 28, el hijo de él resulta preso. Gómez le ofrece soltar a Eleazar López Olmer y el mismo Eleazar López Olmer, el hijo de Eleazar López Contreras, le dice no, porque eso sería un acto de cobardía para con mis compañeros. Entonces decide quedarse preso en la rotunda. Gómez, no en un acto de desencuentro, como muchos creen, o desentendimiento entre los dos, lo manda a la guarnición del Táchira. Y en esa guarnición del Táchira hay dos cuestiones fundamentales. La primera, la guarnición del Táchira era una guarnición simbólica, porque de allí por lo general venían siempre las grandes, por el Táchira venían siempre las grandes revoluciones de los caudillos. Y por otro lado, casi que le hace un favor, porque cuentan los médicos personales, esto no me acuerdo si estaba en el archivo histórico de Miraflores o estaba en las memorias de algún ministro cercano a López Contreras, que la salud de López Contreras se vio muy diezmada a partir del hecho de que su hijo terminó preso en la rotunda. Cuando en 1929 sueltan a Eleazar López Olmer, milagrosamente López Contreras vuelve a sentirse de nuevo dentro de sí. Él tenía una cuestión y era que solía somatizar mucho algunas, por más que no era un hombre débil ni un hombre enfermizo, aunque lo parecía porque era muy delgado, muy alto, sí tenía estos episodios en los cuales una cosa muy puntual, como podía ser la situación específica con tu hijo, una situación trágica, podía diezmar un poco esa capacidad que él tenía, pero nunca su compromiso. Entonces, en 1929 es que él vuelve a Caracas. ¿Okay? Y ahí son años muy interesantes de formación. En el año 30 lo nombran jefe de la guarnición de Caracas. En el año 30 publica Bolívar, conductor de tropas, una obra excepcional de historia militar venezolana que yo les recomiendo la lean, porque realmente allí hay de todo. En 1931 renuncia a Tobías Uribe finalmente y ahí lo nombran, por fin, ministro de Guerra y Marina. Y ejerce ese cargo hasta 1935, que es cuando muere General Gómez. Y en ese cargo hace cosas muy interesantes. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, siempre la gente se pregunta por qué el servicio meteorológico no es una cosa ajena al ámbito militar. Bueno, precisamente en esa época, en la época en que López Contreras es director de Guerra y Marina, la única institución organizada que existe en el país era el ejército. Y entonces había una necesidad imperante de desarrollar nuevas tecnologías, de imponer el progreso de la técnica sobre distintas zonas del territorio. Y uno de esos progresos consistía en establecer nuevas redes de telegrafiado, establecer una gran red meteorológica, crear un servicio postal venezolano, se crea Aeropostal, mientras él es director de Guerra y Marina. Todo esto lo hace él gracias al trabajo del ejército en ese momento, y además componetiza el ejército, porque el ejército era el ejército. Ahí él lo componetiza, entonces tú tienes a la naval, tienes al ejército, tienes a la Fuerza Aérea. Esa componentización que implica un proceso de profesionalización progresiva de las Fuerzas Armadas ya te demuestra también el interés que él tenía por desarrollar el ámbito militar. Es que es evidente. Sí. Sobre todo tomando en consideración que si tú no tienes un ámbito militar desarrollado en una situación tan compleja como la que se vive en ese momento, en un periodo de entreguerras, además no se sabía qué podía suceder, por más que Venezuela siempre se había mantenido neutral, ¿no? Neutral. Y una situación en la cual la frontera con Colombia todavía no se había demarcado, que no es lo mismo que delimitado, era importante equipar al ejército, dotarlo humanamente, considerar los seres humanos, ¿ok? Ya no eran montoneras, ni peonadas, ni nada de esto, sino que tenía que ser un ejército profesional. Y esa es una de las grandes obras de Eleazar López Contreras como ministro de Guerra y Marina, en 1935. Yo creo que ya acá podemos hablar ahora sí de la presidencia de Eleazar López Contreras. La presidencia. Y fíjate una cosa con respecto a la visión que él tenía con lo que era las Fuerzas Armadas, el Ejército de Venezuela, ¿no? Juan Vicente Gómez era un poco, no creía que Venezuela nunca iba a entrar en un conflicto bélico, ¿no? Y él tenía esa pequeña diferencia con López Contreras, porque López Contreras sí le decía que todo país debe tener un ejército que resguarde tanto sus fronteras, porque nunca se sabe qué va a pasar, cómo va a reaccionar un vecino tuyo. Por lo tanto, era importante dotarse del mejor equipo y tener a los militares muy bien adiestrados para cualquier inminente problema que se pueda presentar pues, en el hemisferio.
Y Claro. cuando López Contreras, fíjate que cuando muere Gómez, eh, si nos ponemos a revisar la historia y todas las transiciones de cualquier, eh, digamos, situación tan difícil como fue manejar el posgomecismo, porque vamos a aclarar una cosa aquí, que no fue una transición fácil, a pesar de que no hubo revueltas ni enfrentamientos, ¿no? Pero sí había la posibilidad de que al Sí general López hubo, Contreras lo asesinaran. sí hubo. O sea, No, pero sí hubo revueltas no, y no, claro, pero digamos que no definitivo. hubo, exacto, pero digamos que hubo la posibilidad incluso de que a López Contreras lo mataran, o sea, lo asesinaran Ujú, porque era el hombre que iba a llegar a la... era el sustituto, o sea, fue el sustituto de Gómez. Y, y él le tocó manejar, exiliar, sacar del país a toda esta gente, o sea, a todos los gomecistas, a la familia de Gómez, o sea, sacarlos, dirigirse al país, crear un plan que mantuviese al país en total calma, porque los problemas económicos iban a venir, iba a venir cualquier problema con cualquier empresario, con cualquier proveedor extranjero, o sea, habían cosas él tuvo que manejar en una situación. Yo creo también que López Contreras sabía que Gómez en cualquier momento podía fallecer y probablemente él ya estaba preparado para toda esta situación. Estaba ya, a lo mejor ya tenía de su mm, dentro de su repertorio, ya todo lo que él iba a hacer durante los meses siguientes antes que el Congreso lo designara ya como presidente constitucional. De hecho, claro. cuando él junta a todas estas mentes brillantes que conformaron lo que fue su gabinete de ministros, ya los vamos a nombrar, hubo entre enero y el 19 de abril de 1936, estos ministros hicieron reuniones más de 200 veces, o sea, más o menos tengan una idea de cuántas cosas se tuvieron que debatir para llevarlas a cabo como ley. Entonces son cosas que hablan de cómo él debía eh, agarrar las riendas del país en una situación que después de 27 años de un solo presidente. No solamente eso, además de ello, recorta el periodo presidencial. Yes. Lo recorta. O sea, ya hablamos que no era un hombre que ambicionaba el poder, aunque posteriormente hubo una situación que durante el medinismo, Sí, ahora la que mencionamos. sí, que después lo mencionamos. Una Pero pregunta, arriba en el vivo, ¿cuántos minutos quedan? mira, vamos por 54 minutos. Si quieres, Porque bueno, vamos a tener que hacer abrir otra vez para seguir hablando. O sí, sea, va sí. para largo. Podemos cerrar este, abrimos el otro y hablamos sobre la presidencia y hacemos la ronda de preguntas. Aprovecho para responder unas cosas que colocaron acá. ¿Sí? Moix One Konobi coloca, no creo que la división en componentes la haya logrado López. Gómez moderniza el ejército y crea la aviación militar, pero es que el origen mismo del ejército y la armada son diferentes. ¿Qué pasa? El ejército, no es que existía solo el ejército, como lo entendemos hoy en día. En la época de Gómez también existía la aviación, pero era una parte más del ejército. Es decir, el ejército no estaba componentizado, no se consideraba como las Fuerzas Armadas. Entonces la aviación formaba parte, todo era el ejército. ¿Sí me explico? No estaba, a eso me refiero con que no estaba componentizado. Es evidente que el Ejército Nacional lo crea Juan Vicente Gómez, eso no lo pongo en duda de ninguna manera. La aviación la crea Juan Vicente Gómez. Lo que hace López Contreras es profesionalizarla y dotarla de aquellas cosas que no había podido dotarse en su momento, digamos, el ámbito militar, por varias razones. Una era una razón presupuestaria y la otra razón es que el mismo Gómez había puesto muchas pegas, las puso en su momento cuando se fueron a hacer las compras de parque y de pertrecho a Europa y a Estados Unidos, en cuanto a los procesos de modernización armamentística, porque, y este es un chiste de época, se consideraba que él estaba conforme con las viejas Mauser. Y de hecho, López Contreras tuvo que venderle la idea de que era necesario, en el proceso de desarrollo paulatino de la guerra moderna, también modernizar el armamento de las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, sí, nadie está negando de ninguna manera los logros en ese ámbito de Gómez, pero tampoco se puede dejar de lado que hay una continuidad de ese proceso con López Contreras y una continuidad que es remarcable.
A mi parecer es extraordinaria en cuanto a lo que se logró. También vamos a hablar de la Guardia Nacional, lo que pasa es que la Guardia Nacional viene un poco más adelante. Estoy aprovechando acá los comentarios de la gente. Vamos a hablar de la demarcación fronteriza con Colombia, también vamos a hablar del Tratado de López Si de quieres, San Andrés, claro, si quieres, Andrés, para no comenzar una idea y dejarla media, si quieres cerramos esta sesión y Bueno, abrimos la otra, para ya iniciar dale, una idea completa. dale, Ya vamos a cerrar volvemos, vuelvan a unir que ya volvemos para seguir vuelvo a unir. hablando acá. Así es, aquí venimos.